Y comienzo este sermón, hermanos, diciendo esto, porque si hay algo que al traer a nuestra memoria debería causar gran alegría, no importa la circunstancia que estemos viviendo, es que Cristo vino a este mundo por pecadores. Es que Cristo vino a este mundo para salvarnos. Es de que Dios estuvo dispuesto a mandar a su único hijo, a su hijo amado, para salvar a pecadores. Y por eso en el Evangelio de Lucas comienza en esta sección, hermanos, mostrándonos una y otra vez gozo y gozo y gozo. Y de eso se van a tratar este pasaje y los siguientes. Digo todo esto porque empezaremos a ver que incluso antes del nacimiento de Cristo, y todavía eso es algo que he repetido varias veces, todavía Cristo no ha nacido, pero el solo hecho de saber que María ya había concebido, esto causaría gran alegría. Tanta alegría que incluso un bebé en el vientre de su madre saltaría de gozo. Tanta alegría se encuentra en este pasaje que incluso un bebé en el vientre de su madre saltaría de gozo al saber que el Mesías ya había llegado. Y este pasaje, hermanos, como ya les dije, se trata de esto, la alegría y el gozo por la llegada de Cristo. En estos 7 versículos, por lo menos, tenemos 4 expresiones de alegría. Si ustedes prestaban atención, van a encontrar de que se encuentran 2 veces la palabra bendito. La palabra bendita es la palabra griega eulogio, que es una palabra que se utilizaba para expresar alegría, para expresar gozo. Una vez se va a expresar la palabra bienaventurados, la palabra Macarios en el griego. Otra vez se va a expresar la palabra agalio, que significa alegría literal. Incluso podría significar esa palabra saltar de gozo, que es exactamente lo que le va a pasar a Juan el Bautista, a pesar de que él mismo todavía no ha nacido. En este pasaje, hermanos, vamos a encontrar lo que se llama, lo que los teólogos le han llamado el cántico o el poema de Elizabeth. Y este es el primero de 5 cánticos con los cuales nos vamos a topar en este primer capítulo de Lucas. Este es el primer de 5 cánticos que vamos a encontrar en esta sección del Evangelio de Lucas. Este es el cántico de Elizabeth. Algunos, como, si no me equivoco, William Hendrickson, han llamado a esta sección la canción del amor. Es eso lo que va a expresar Elizabeth a María. Pero déjenme recordarles un poco del contexto de donde nos encontramos. Acabamos de pasar una serie titulada La encarnación del Hijo de Dios. Hemos visto eso en 3 sesiones. Las últimas sesiones de Lucas hemos visto la encarnación del Hijo de Dios. Y lo que vimos fue el anuncio, el anuncio que el ángel le hizo a María de que ella iba a concebir, de que ella iba a concebir. El más grande milagro que jamás haya visto la humanidad, el ángel le expresó a María que iba a suceder en su época y que Dios la había elegido a ella para cumplir este gran milagro, para cumplir esta gran promesa que Dios había hecho desde el Génesis. Y todo esto comenzó, si ustedes recuerdan, las semanas pasadas, hemos visto de que Dios envió un mensajero a darle una noticia a la Virgen María, una virgen insignificante, de un lugar insignificante como Nazaret. Y hemos visto de que toda la encarnación de Cristo, toda la concepción de Cristo gira alrededor de Dios, su soberanía, su gracia y de Cristo. No gira alrededor de María. Como ya vimos, María era una mujer como cualquier otra mujer. Ahora, podríamos, como vamos a ver el día de hoy también, expresar de que María sí era una creyente verdadera, era una verdadera cristiana. Pero más allá de eso, todo cristiano recibe solamente gracia, ¿sí o no? Todo cristiano lo único que recibe es gracia, no es porque nosotros tengamos algún mérito que recibimos algo, sino recibimos más bien aquello que no nos merecemos. Y María específicamente hemos visto en las sesiones pasadas de que ella entendió esto, entendió de que ella estaba recibiendo una gran gracia. Es más, el ángel le expresó eso, el ángel le expresó de que ella sería llena de gracia, llena de un favor que ella no merecía. Y María lo sabe, como hemos visto en las sesiones pasadas. María sabe de que ella no se merecía ser la madre, llevar el privilegio de llevar en su vientre a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías esperado por milenios. Y como ya vimos, esto no era algo que María esperaba o estuviera pidiendo, tampoco era algo que merecía. Y les aseguro que María jamás hubiera soñado que sucediera algo así con ella. ¿Cómo sabemos esto? Porque hemos terminado la última sesión con la pregunta de María, preguntándole al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? A lo que el ángel le respondió, esto será hecho a través del Espíritu Santo por el poder de Dios,
porque para Él nada es imposible. Y después de que el ángel le dio esa respuesta a María, como prueba, como una prueba de que Dios, para Él nada es imposible, el ángel le dijo a María que una de sus parientes había concebido en su vejez. Una de sus parientes llamada Elizabeth, la cual hemos hablado mucho de ella a partir del capítulo 1, versículo 5. Hemos hablado de su esposo Zacarías, hemos hablado ya de Elizabeth y vamos a continuar mencionando estos personajes. Y esta mujer no solamente era anciana, sino que también era estéril. Y entonces el ángel, después de que María le pregunta, ¿cómo va a poder ser esto si yo no conozco varón? Si yo soy virgen, ¿cómo va a ser posible de que yo conciba? El ángel le va a decir, para Dios nada es imposible. ¿Quieres una prueba de eso? Tu parienta, anciana y estéril, también ha concebido de manera milagrosa. Y adivinen qué es lo que va a hacer María inmediatamente después de escuchar esas palabras. Correr a encontrarse con Elizabeth. Correr a encontrarse con Elizabeth. Y es así como comienza nuestro pasaje el día de hoy, con la visita de María a Elizabeth. Escucha el versículo 39 y el versículo 40 una vez más. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahora, hermanos, nos encontramos con el relato cronológico de los hechos, de los acontecimientos. Algo que una vez más voy a recalcar, que es importante que tomemos en cuenta, porque lo que estamos leyendo acá es la investigación de uno de los más grandes historiadores que ha habido en la historia de la humanidad, Lucas. Y Lucas nos va a presentar de manera cronológica los hechos. Y entonces, después de que el ángel se encontró con María, Lucas nos va a decir en aquellos días. ¿Qué significa esa frase en aquellos días? Significa que fue casi inmediatamente. Inmediatamente después de que el ángel había hablado con María, probablemente María el único tiempo que se tomó es quizás hablar con sus padres y decirle a dónde estaba yendo, a dónde iba a viajar. Inmediatamente fue a encontrarse con su prima o con su tía, algunos dicen Elizabeth. No estamos seguros si era su prima o su tía, el texto nos dice que era una pariente. Y se nos dice que se levantó y fue deprisa, fue corriendo, podríamos decir, aunque no creo que María haya corrido 90 kilómetros, como vamos a ver más adelante, pero fue muy rápido, lo más rápido que podía. Y la pregunta es, ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro de ir a ver a Elizabeth? Algunos han dicho de que esto probablemente era para evitarse problemas que vendrían cuando se sepa de su embarazo. Algo de lo que hemos mencionado en la última sesión de la exposición de Lucas. Hermano, una virgen que acababa de concebir, que supuestamente no conocía varón, te puedo asegurar de que iba a tener grandes problemas. Incluso el evangelista Mateo se nos dice de que estuvo a punto de perder a su prometido, que era José, con el cual ya estaba desposada. Entonces algunos dicen de que quizás María fue deprisa a Elizabeth para evitarse sus problemas, para evitar estar rodeada de aquellos que la conocían muy de cerca. Esto no voy a negar de que es probable, pero no estoy muy seguro de que esa sea la razón. ¿Por qué? Porque en el segundo mes de embarazo, obviamente María no se le iba a notar mucho de que ella estaba embarazada. Otros dirían, y otros dicen en realidad al interpretar este texto, de que María fue corriendo. ¿Por qué? Porque quería ver simplemente a Elizabeth, ¿sí? Quería comprobar el anuncio que el ángel le había dado. Y sinceramente yo estoy de acuerdo con esa interpretación y por un motivo, ¿sí? Porque María expresó en el pasaje anterior no específicamente desconfianza de las palabras de Dios, pero lo que María sí expresó, hermano, que es algo lícito, es como un pedido de ayuda, de ayúdame a creer lo que me estás diciendo. Está bien, yo creo lo que me dices, pero ayúdame a creer. Fortalece mi fe, de alguna forma, es lo que María dijo. Ustedes recuerdan, o por lo menos los que han estado hasta la primera exposición de Lucas, o de la segunda, si no me equivoco, nos topamos con Zacarías, al cual Zacarías, igual el ángel, se le acerca y le dice, vas a tener un hijo, y Zacarías responde pero con duda, responde con desconfianza, responde con falta de fe, y por eso Dios lo disciplina, y por eso Dios lo deja mudo por 9 meses, para que aprenda a confiar en el Señor.
Pero María hace una pregunta muy parecida a Zacarías. María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pero las palabras de María, hermano, como ya dije, no están llenas de dudas como la de Zacarías o de desconfianza, sino las palabras de María tienen este sentido. Las palabras de María son, Señor, creo, pero por favor fortalece mi fe. Y es por eso que el ángel le dice, ok, ¿quieres una prueba de lo que te acabo de decir? Ve a ver a tu parienta Elizabeth. Y hermano, voy a ser sincero, este tema de necesitar de que nuestra fe sea fortalecida y pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe, eso no es pecado por si acaso. Eso es algo que muchos hombres en el Antiguo Testamento necesitaron. Gedeón, Moisés, Ezequías, eran hombres que no tenían fe, pero sí le pidieron al Señor, por favor, fortalécenos, ayúdanos a confiar en lo que nos has dicho, ayúdanos a confiar en tu palabra. Y María de alguna manera es lo que le pidió al ángel. Y entonces el ángel le respondió y la dirigió hacia Elizabeth. Pero hermanos, bueno, cualquiera fuera la razón, sabemos que lo hizo deprisa. Sabemos que María quiso correr en cierta manera a verse con su parienta Elizabeth. Y no le esperaba un viaje corto, como ya lo he adelantado. Por lo menos de Nazaret hasta llegar a Jerusalén eran 90 kilómetros. 90 kilómetros separaban a Nazaret de Jerusalén. Y en aquella época, hermano, la gente no se subía a un bus, la gente no se subía a un avión. La gente como María, que era una mujer como cualquier otra, probablemente de un estatus social bajo, probablemente pobre, como vamos a ver más adelante en el Evangelio de Lucas, ella debía haber ido a pie, ella debía haber caminado. Y aunque Nazaret, si ustedes ven los mapas, que hermanos, los mapas en la Biblia no están en vano, ahí atrás de su Biblia nos ayudan a veces a comprender algunas cosas y a meternos más en el relato, van a ver de que de Nazaret, hermanos, y hacia Jerusalén, al parecer sí, Nazaret está al norte, Jerusalén está al sur. Pero normalmente los judíos decían cuando iban a Jerusalén de que estaban subiendo a la ciudad santa, que estaban subiendo a Jerusalén. ¿Por qué decían eso? Porque Jerusalén está más alto. Jerusalén está más alto. Es por esto que la región de Judea es conocida era conocida como en aquella época, y los judíos decían, nosotros estamos subiendo hacia ese lugar, porque era una región más alta. Entonces, en otras palabras, María iba a tener que caminar cuesta arriba para encontrarse con su parienta Elizabeth. Y María tendría que viajar por lo menos entre 3 a 4, quizás 5 días en una ciudad y desde su ciudad en una región montañosa hasta llegar a Jerusalén. El lugar exacto de donde vivía Elizabeth no sabemos, no lo conocemos. Algunos dicen de que probablemente fue donde Josué capítulo 20 versículo 7 se nos menciona Hebrón en un monte de Judá. Algunos dicen de que probablemente ahí vivía Elizabeth. Una tradición judía ubica la casa de Elizabeth 8 kilómetros de Jerusalén, pero la realidad es de que no conocemos a ciencia cierta, con 100% de seguridad, dónde vivía Elizabeth, pero sabemos que era en Jerusalén. Y el versículo 40, hermanos, nos encontramos con el saludo. María viaja esos 90 kilómetros y entonces se encuentra con su parienta y se saluda. Y los saludos en aquella época, hermanos, no eran un simple hola, ¿cómo estás? Los saludos en aquella época no eran un simple ¿cómo te va? Los saludos en aquella época eran más como una conversación para ponerse al día de la vida del uno y del otro. María, hermanos, debió haber estado esperando este momento, pues si Elizabeth hubiera concebido milagrosamente, ella sería la única que creería la historia de María. ¿Se imaginan? Pónganse en las sandalias de María. María acaba de concebir milagrosamente, el ángel solamente le dijo a ella lo que iba a suceder. ¿Quién crees tú que le creería a María lo que había de pasar? Obviamente Elizabeth. Si Elizabeth también había concebido de manera milagrosa, entonces el relato de María no sería muy complicado de aceptar para Elizabeth. Y es así como nos encontramos con la salutación de María, y de ahí en adelante, versículo 41 al 45, nos encontramos con las reacciones, con la reacción que hay al encontrarse con María. Escucha lo que dice el versículo 41 al 45.
Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La primera reacción que debe captar nuestra atención, hermanos, en este pasaje es la reacción de Juan el Bautista. La reacción de Juan el Bautista. Y sinceramente, hermanos, hay una razón por la cual se lo llama el hombre más grande hasta este momento. Jesucristo va a decir eso. Juan el Bautista, no ha habido un hombre más grande que él hasta ese momento. Nadie como Juan el Bautista, ni Salomón, ni David, ni Moisés, ni Abraham, ni Josué. Nadie como Juan el Bautista. Y uno de los motivos por los que yo personalmente creo, hermanos, de que Juan el Bautista es uno de los hombres más grandes, es porque él empezaría a cumplir su misión, hermano. Él comenzaría a cumplir su labor, escucha bien, desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Está bien, hermanos, la Biblia dice de que Dios, por ejemplo, a Juan el Bautista y a todo cristiano, Dios nos ha elegido desde antes de que nazcamos, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoció desde el vientre. Eso se dice de Pablo, eso se dice de Jeremías, eso se dice de todos. Pero Juan el Bautista no solo fue conocido por Dios desde el vientre, sino que Juan el Bautista empezó a cumplir su labor desde el vientre. De él se puede decir eso como de ningún otro hombre en la historia. Él comenzó su ministerio en cierta manera incluso antes de nacer. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista, hermano? La misión de Juan el Bautista era apuntar a Cristo. Era guiar a las personas a Cristo, señalar quién era el Cristo, quién iba a ser el Mesías. Y lo que vemos en este pasaje es que él está en el vientre y comenzó a cumplir su propósito desde el vientre de su madre. Saltó al sentir simplemente la presencia de Jesucristo cerca. Yo sé que no está escrito, hermanos, pero puedo garantizarles de que si hubiéramos podido ver una ecografía en este momento, quizás Juan el Bautista hubiera estado apuntando y diciendo: ahí está, ya llegó, como vamos a ver más adelante que fue el ministerio de Juan el Bautista. Y esta no es la primera vez que se nos cuenta de esta acción intrauterina en la Biblia. Y esto es importante, más adelante voy a mencionar un poco más acerca de nuestra posición sobre el aborto, que creo que este es un pasaje muy importante para nuestra posición como cristianos acerca del aborto. Pero hermanos, los bebés dentro del vientre no son una bolsa de carne o de células, como dicen algunas feministas ignorantes. Ellos sienten, ellos expresan, ellos se comunican. Cualquier padre sabe eso. Yo sabía eso desde la concepción de mi primer hijo y cuando llegaba del trabajo y se movía dentro del estómago de mi esposa, simplemente por sentir mi llegada, simplemente por sentir la llegada de su papá. Asimismo hemos tenido hermanas en la iglesia a las cuales el bebé se hace sentir cuando tiene hambre y entonces le exige a la mamá de que coma. Sabemos, hermanos, de que los bebés, los bebés, y los voy a llamar así, bebés en el vientre de su madre, no son una bolsa de carne o de células, sino son un ser que Dios mismo ha creado, en el cual, hermanos, incluso en este pasaje, podemos ver de que el Espíritu Santo puede obrar incluso desde el vientre, si Él quisiera, porque Él es como el viento y hace lo que Él quiere, cuando quiere, donde quiere. Y Juan el Bautista, habiendo sido guiado y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, él salta y apunta hacia Jesucristo, incluso estando en el vientre, incluso antes de nacer. Y probablemente, hermanos, las mamás acá presentes son las que más se sienten identificadas. Y les aseguro de que cuando el bebé salta de repente en el estómago de una mujer, no es algo sumamente placentero, ¿sí? Es algo que muchas veces les causa dolor o ganas de ir al baño también. Eso es algo que constantemente sucede a las mujeres embarazadas. Pero este pasaje va a continuar ahora con Elizabeth. Este pasaje va a continuar con Elizabeth. Y este podría ser uno de los motivos por los cuales el Espíritu Santo intervino, hermanos, ¿sí? Intervino en este punto. Elizabeth tiene a su bebé probablemente, no estamos unos 6 meses probablemente en su vientre. El bebé salta en su vientre y inmediatamente ahora nos encontramos con el Espíritu Santo. Y esta es una de las partes, hermanos,
de la Escritura que podríamos decir que son doblemente inspiradas. Esta es una de las secciones en la Escritura que podríamos decir que es doblemente inspirado. ¿Por qué doblemente inspirado, hermano? Porque toda Escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Toda Escritura es inspirada por Dios, pero en esta sección se nos relata, inspirado por Dios, lo que el Espíritu Santo inspiró a otra persona también. Esto es lo que se nos va a relatar acá. El pasaje dice, escucha lo que dice, versículo 41, y cuando aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver ahora la obra del Espíritu Santo en Elizabeth y cómo la va a inspirar a dar ciertas palabras acerca del Mesías, acerca de la madre del Mesías y acerca de Cristo mismo. Es por eso que esta sección es una de las secciones doblemente inspiradas. Lucas está siendo inspirado para relatarnos esto y Lucas nos relata cómo Dios inspiró a Elizabeth para expresar este cántico o este poema. Y esto es realmente importante, hermanos, pues Elizabeth, escucha bien esto, va a reconocer a Jesucristo como su Señor. Va a reconocer a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Pero aquí hay un detalle que no puedes perder. Y es de que antes de que Elizabeth reconozca a Jesucristo como su Señor, ¿quién tenía que obrar? El Espíritu Santo. Es por eso que el texto dice de manera clara, el Espíritu Santo la llenó. Y entonces Elizabeth reconoció quién era aquel que estaba en el vientre de María. Y hermanos, esto es importante, ¿sí? ¿Cómo tú puedes reconocer de que el Espíritu Santo está obrando en una persona? ¿Cómo puedes reconocer tal cosa? Porque esa persona entiende, reconoce quién es Cristo. Entiende y reconoce y acepta quién es Cristo. Cada vez que una persona entiende, reconoce, recibe a Cristo como Señor, como Salvador, esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 16? Cuando Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos van a decir, unos dicen Juan el Bautista, unos dicen el profeta, otros dicen que ha resucitado Elías. Y Jesucristo les va a decir, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro va a decir, nosotros sabemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Cristo le va a decir, Pedro, esto no ha salido de tu mente, esto no ha salido de tu inteligencia, esto no ha salido de ti mismo, esto Dios te lo ha revelado. Si no, tú no podrías saberlo. Es por eso que Pablo va a decir, 1 Corintios 12, versículo 3, de que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no fuera por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y es lo que vemos en este pasaje, y es así como comienza el cántico de Elizabeth. El cántico de Elizabeth, versículo 42 al 45. Este pasaje, hermanos, comienza diciéndonos que Elizabeth exclamó a gran voz, elevó la voz. Otra traducción dice que exclamó a gritos incluso. Exclamó a gritos. Y ahora, esto es importante, pues déjenme decirles que esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo llena a alguien con la verdad. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo, de manera verdadera, real, llena a una persona. Esa persona no puede evitar hablar de manera fuerte, espontánea y clara, exclamar incluso, buscar que las personas conozcan y sepan quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? De Juan el Bautista, aquel hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, de él se va a decir eso, que era una voz que clamaba, una voz que elevaba su voz, quería ser escuchado. ¿Para qué? ¿Para que lo vean a él? No, para que conozcan a Cristo. Para que conozcan a Cristo. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Hechos, capítulo 2? El Espíritu Santo llenó a los discípulos y ¿qué es lo que hicieron ellos? Se elevaron su voz, se pararon con valentía a predicar ¿a quién? A Cristo. Hermano, cuando el Espíritu Santo obra en alguien, eso es lo que sucede. Queremos predicar, queremos proclamar quién es Él, con valentía, con fuerza, no por debajo, no intentando diluir el mensaje, no, sino que la persona que ha sido llena por el Espíritu Santo es esto lo que va a querer, que Cristo sea conocido, va a querer expresar quién es Él y qué ha creído en Él. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en Romanos hace algunas semanas? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? Aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor. Y esa palabra confesar, hemos hablado en la exposición de Romanos capítulo 10, de que no era una simple confesión secreta, sino era una persona que estaba dispuesta a decirle al César, tú no eres mi dueño, Cristo es mi dueño.
Cristo es mi Señor. Y aquí vemos a Elizabeth siendo llena por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ella va a elevar la voz y va a decir quién es Cristo. Va a estar dispuesta a elevar la voz, incluso a gritar, como dije. Algunas personas creen de que, y estos últimos años he estado escuchando de personas que dicen de que ellos están predicando de manera silenciosa en algunas iglesias acerca del verdadero Cristo. Eso, hermano, por si acaso no hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra, no, yo no predico de manera silenciosa. Yo predico de manera abierta y fuerte y clamo y elevo la voz porque quiero que Cristo sea conocido. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pablo le va a decir a Timoteo, que Timoteo era un poco temeroso, era un poco tímido. Pablo le va a decir a Timoteo, recuerda Timoteo, de que Dios nos ha dado no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Palabra poder, dunamis en el griego, significa algo que hace bulla, ¿sí? Algo sobrenatural. Incluso la palabra dunamis viene de la palabra dinamita. Y una dinamita, hermano, lo menos que es silenciosa. Y es eso lo que va a suceder con Elizabeth. Ella va a explotar en cierta manera de alegría y va a querer clamar quién es Cristo. Así que el Espíritu Santo llena a Elizabeth y entonces ella no puede frenar el deseo de decir la verdad de lo que está pasando. Y entonces comienza diciendo esto, escucha, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, hermanos, esto debe darnos un balance, ¿sí? Ya hemos estudiado el pasaje anterior en Lucas y hemos visto, hermanos, cómo María era una mujer insignificante, de un lugar insignificante, y cómo todo lo que recibió María fue gracias a Dios, no fue gracias a ella. Hemos visto cómo María no es realmente la reina del universo, como dicen los católicos, no es una mujer inmaculada, que ella nació igual de manera sobrenatural, sin pecado. Nosotros no creemos todas esas cosas que la Iglesia Católica se ha inventado, pero hermanos, nosotros sí vamos a reconocer de que ella fue una mujer privilegiada, infinitamente privilegiada. Y es por eso que se le llama bendita entre todas las mujeres. María, tú has tenido un privilegio que ninguna otra mujer ha tenido en la historia. Y eso, hermanos, nosotros sí vamos a reconocerlo. A veces, como protestantes, en el afán de ir en contra de la Iglesia Católica, cometemos el error, y yo he visto este error, sobre todo en las redes sociales. Los católicos, está bien, veneran a María, y los protestantes odian a María, insultan a María. Nosotros no, hermano. Nosotros simplemente le damos el lugar que la Biblia le da, una mujer privilegiada. No es la reina del universo, no es mi redentora, no es mi salvadora, no es una santa tampoco, pero sí fue una mujer privilegiada, eso sí lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso. Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, le va a decir bendita entre todas las mujeres. Lo que este pasaje nos muestra es que ella sí fue una mujer muy privilegiada. Ella tuvo el honor de llevar al Salvador en su vientre. Imagínate qué privilegio, llevar al Dios hecho carne en tu vientre. Y todo, como ya hemos visto en las secciones pasadas, fue por gracia. No porque se lo merezca, por lo que nosotros hemos visto en el pasaje anterior, de que nosotros hemos alabado a Dios por lo que estaba haciendo en la encarnación de Cristo. Nunca hemos adorado ni venerado a María. Pero hermanos, nosotros sí podemos adorar y alabar a Dios por cómo Dios usó a María. Eso sí, alabar y adorar a Dios como también. Yo realmente me lleno de gozo y de alegría y de alabanza a Dios al ver cómo a veces, cómo Dios usó al apóstol Pablo, por ejemplo, cómo Dios utiliza a diferentes personas, y esa es una alabanza hacia Dios. Y en este pasaje, hermanos, encontramos de alguna manera también eso. Se admira a María, pero no porque lo que María era es por sí misma, sino por lo que Dios estaba haciendo en ella. Elizabeth reconoce esto y le dice bendita. Griego, como ya he mencionado, la palabra griega eulogio. No la está adorando, hermanos, pero sí le está dando un elogio. Sí le está dando un elogio. Le está haciendo saber a María cuán privilegiada ha sido. Y escucha, María sabe esto. Si no me crees, lee conmigo el versículo 47 y 48 que vamos a ver la próxima semana. Esta ya es María. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada, bienaventurada todas las generaciones. Estas son las palabras de María. Y María dice, wow, qué privilegio.
ha visto la bajeza de su sierva. Yo soy nadie, dice María, pero Dios me ha dado el privilegio de llevar al Salvador en mi vientre. Y lo que continúa, hermanos, es muy importante, pues si María se le llama bendita, no es por quién es ella en sí misma, sino por quién está dentro de su vientre. Es por esto que Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, no va a poder evitar bendecir a Cristo. Y a Cristo le va a dar un título que a María no se le va a dar. Y ahora esto es un detalle que debe llamar tu atención. ¿Por qué? Porque lo que le da valor a una persona, hermano, no es lo que esa persona tenga en sí misma, los títulos que tenga, el nombre, el apellido. Lo que le da valor a una persona, hermano, es la relación que tiene con Cristo. Eso es lo que le da valor a una persona. Cristo mismo va a decir eso. Vayan conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Escucha lo que Cristo va a decir. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quién está predicando la palabra de Dios? Cristo. En otras palabras, Cristo dice, yo tengo una relación personal con alguien tiene valor para mí porque está escuchando mis palabras, está escuchando mi predicación, está escuchando quién soy yo. Eso es lo que hacía Cristo, predicar acerca de Él mismo, llevar a las personas a quién era Él. Y más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27 al 28, les animo a tener en cuenta este pasaje cuando tengan que debatir algún momento con algún católico. Escucha lo que Cristo mismo va a decir. Una persona se va a animar en su época a intentar alabar a María. Y escucha cómo Cristo va a responder. Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y le dijo, antes bienaventurados los que hay en la palabra de Dios y la guardan. El valor que una persona tiene, hermana, es la relación que tiene con Cristo y su palabra. Ese es el valor que una persona tiene, no específicamente por quién es esa persona. Y puedo asegurarles que Elizabeth nunca expresó tales cosas en respuesta a su prima. Está bien, Elizabeth le va a decir a María, tú eres bienaventurada, eres una mujer muy privilegiada. Pero ahora Elizabeth va a expresar cosas de Cristo que no va a expresar acerca de María. No va a expresar acerca de María. Aquí, en este punto, es donde Elizabeth reconoce cuál es el verdadero privilegio que María tiene. Y es de que María tiene en su vientre, escucha bien esto, a su Señor, a su Señor. Hermanos, en este pasaje, si Dios hubiera querido poner a María al mismo nivel que Cristo, a María se le hubiera podido llamar señora, ¿sí? O curia, digamos, en el griego, ¿sí? Se le hubiera podido llamar con el femenino de señor, dueño, soberano. Pero no se le da ese título a María. A María se le dice, bendita tú, bendita, sí, has recibido un gran privilegio, una gran bendición de parte de Dios. Pero escucha lo que dice el versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y escucha el versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de ¿quién dice? De mi Señor. Elizabeth aquí está reconociendo, el fruto de tu vientre, María, no es cualquier ser. Es más, no se compara tampoco a ti. El fruto de tu vientre es curios, es mi Señor, es mi Señor. Elizabeth, hermano, guiada por el Espíritu Santo, reconoce que aquel que está en el vientre de María no es solamente un niño, no es solamente un profeta, no es solamente un maestro, sino que Él es Señor. Y si tú conoces, hermano, el Antiguo Testamento, sabes de que esa expresión Señor está reservada para Dios, para Dios. En este mismo libro, en los primeros 2 capítulos, se da este título Señor a Dios Padre. ¿Sabes cuántas veces se le llama Señor a Dios Padre en estos primeros 2 capítulos? 24 veces. 24 veces. Incluso escucha el versículo 68. 68, escucha, bendito el Señor Dios de Israel, cuando Zacarías va a expresar una profecía
acerca del Mesías y de su propio Hijo. Claramente a Dios mismo, en este mismo pasaje, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar Señor. Y Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, no va a dudar llamar a quién Señor, a Cristo mismo. Y eso, hermano, a menos de que esté ciego, es poner a Cristo al mismo nivel que Dios, al mismo nivel que Dios. Él es Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Y es por eso, hermanos, que aquí a Cristo es al cual se le está exaltando, no específicamente a María. Aquí Elizabeth es la que dice, yo, ¿cómo me merezco que la madre de mi Señor? El punto aquí es de que mi Señor está acercándose. Yo no tengo ni siquiera yo no me merezco ni siquiera que la madre de mi Señor se acerque a mí. ¿Cómo se me puede estar dando este privilegio? Dice Elizabeth. ¿Pero por qué? Porque reconoce que Cristo no es cualquier hombre, sino que Él es Señor. La palabra Señor, hermano, hace referencia a alguien que es soberano. Hace referencia a alguien que está en control absolutamente de todo. Hace referencia a aquel que es Dios mismo. Pero aquí, hermanos, no termina todo, sino que Elizabeth, después de haber expresado estas palabras acerca de María y de Jesucristo mismo, reconociéndolo como su Señor, ahora Elizabeth también nos va a relatar qué es lo que sucedió en su vientre. Escucha lo que Elizabeth va a decir, versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Saltó de alegría en mi vientre. Como ya he mencionado, Juan el Bautista, hermano, empezó a cumplir su ministerio en el vientre de su madre, apuntando a Cristo desde el vientre de su madre. Ahora, entre paréntesis, hermanos, como ya les he adelantado, quiero utilizar este relato en la Biblia para nosotros entender cuál es nuestra posición respecto al aborto. ¿Y por qué? No voy a volver a esta exposición un debate acerca del aborto, pero, hermanos, este es uno de los pasajes más conclusivos con respecto a lo que creemos con respecto al aborto, ¿sí? ¿Qué es el aborto, hermano? Es el asesinato de una criatura, es el asesinato de un bebé, es el asesinato de un ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente muestra que el bebé en el vientre de una mujer no es algo, sino que es alguien. Es alguien vivo, que siente, que piensa, e incluso puede expresarse y comunicarse. Alguien dirá, sí, pero eso es porque Juan el Bautista ya tenía 6 meses. Entonces las feministas dicen eso, ¿no? Entonces, si ya llega a los 6 meses, ahí ya no. Aunque en muchos países ya no interesa cuántos meses tengas en el vientre de tu madre, igual pueden matarte, aunque tu madre acabe de dar a luz, igual pueden abortarte. Pero hermanos, en este pasaje, lo interesante, ¿sí?, es de que este pasaje nos da una evidencia más fuerte de que un bebé es alguien y no algo desde el momento de su concepción. ¿Por qué? Porque, hermano, Juan el Bautista, está bien, tenía 6 meses en el vientre de su madre, pero pregunta, ¿cuántos meses tenía Cristo? No tenía ni un mes. Probablemente tenía una semana de haber sido concebido. Y a Jesucristo ya se lo reconoce como alguien, ¿sí o no? A Jesucristo ya se lo reconoce como alguien. Se le da un título, se le da un nombre. Ya se sabe quién es. Ya hay gozo porque Él está ahí. Acaba de ser concebido. Este es uno de los pasajes, hermanos, en la Escritura más conclusivos respecto a de que la vida comienza en la concepción. De que desde la concepción una persona ya es alguien, no es algo, ya es alguien. Y el Espíritu Santo está hablando acá, hermano, a través de Elizabeth. Y Elizabeth dice, llegaste, María, y el niño en mi vientre, el bebé en mi vientre saltó de alegría. ¿Por qué? Por lo que tú llevas en tu vientre. Y lo que María llevaba en su vientre, como ya he mencionado, era un ser concebido hace una semana. Tenía días Jesucristo de haber sido concebido. Creo que no podría ser más clara la Biblia de que la vida comienza en la concepción, ¿sí o no? Y qué increíble que nos dé ese detalle, hermano. Qué increíble que nos dé este conocimiento usando ¿a quién? A Cristo mismo. A Cristo mismo. Dicho esto, el cántico de Elizabeth termina llamando bienaventurada María. Y en este pasaje, el versículo 40, escucha lo que dice, versículo 44 en adelante, porque tan pronto como llegó a la voz de
Llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aquí una vez más se le llama María bienaventurada, pero Elizabeth no está utilizando el mismo eulogio que utilizó en los versículos anteriores, sino que ahora Elizabeth, está utilizando la palabra Macarios, que significa dichosa, feliz, gozosa, bendecida. Lo interesante es de que Elizabeth le dice a María de que ella es dichosa, bendecida, gozosa. Escucha bien esto. No por sus méritos, no por sus obras, sino por su fe. Por su fe. Escucha una vez más el versículo 45. Bienaventurada la que, ¿qué dice? La que creyó. Hermanos, María era una creyente más. María era una mujer la cual se salvaba por la fe igual que tú, igual que yo. Bienaventurada, dice Elizabeth, no la que hizo, la que obró, la que era una mujer tan devota que Dios la escogió por su devoción, no, sino por su fe, por su fe. María simplemente está reflejando acá lo que todo el Antiguo Testamento nos llama a reflejar, la fe. La fe que tuvo Abraham, hemos leído hemos leído antes de comenzar este sermón, Génesis 15, versículo 6. Abraham, ¿qué dice? Creyó y eso le fue contado por justicia. La salvación siempre ha sido por fe. Y aquí se le llama bienaventurada María, ¿por qué? Por la fe que tuvo. ¿La fe en qué? La fe, escucha bien esto, en Cristo, hermano. En Cristo. En lo que Dios iba a hacer en Cristo. Está bien, María todavía no conoce la cruz. María todavía no conoce la muerte, la expiación que Cristo va a hacer. Eso lo va a conocer más adelante. Pero aquí María creyó lo que Dios hizo, lo que Dios, dijo que iba a hacer. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba así, no sé si sabías eso, creyendo en lo que Dios iba a hacer en Cristo, tiempo futuro. A diferencia de nosotros que nos salvamos creyendo en lo que Dios ya hizo en Cristo, tiempo pasado. Y María, hermanos, tuvo fe igual que Abraham, tuvo fe igual que David, y por eso María es reconocida como una verdadera creyente, eso no lo vamos a negar. Por eso en Hechos capítulo 1 se la reconoce como dentro de los demás discípulos, dentro de los demás creyentes, dentro de la primera iglesia en el libro de Hechos. Aquí en este pasaje no se hace referencia a su piedad, a su santidad, sino a su fe. Y entonces el Espíritu a través de Elizabeth le confirma lo que se le dijo. Le confirma a través de Elizabeth, escucha cómo termina el versículo 45, bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. A María, como he mencionado en el principio, aquí es donde Dios le fortalece la fe, le fortalece la fe. Y a través de Elizabeth, su parienta, la cual igual había concebido de manera milagrosa, se le dice, se va a cumplir lo que Dios te ha prometido. Y esto, hermanos, es solo el comienzo. Cristo todavía no ha nacido. Y ya vemos a una mujer exclamar, gritar de gozo porque el Señor ya ha llegado. Vemos a un niño en el vientre de su madre saltar de alegría porque el Mesías ya ha llegado. Y el Mesías, hermano, ni siquiera ha nacido todavía. Y déjame preguntarte para terminar, ¿cuánto gozo te causa conocer a Cristo, saber lo que Él ha hecho, que Él ha venido? Porque como dije en este pasaje, ni siquiera Él ha nacido. Y ya vemos tanto gozo expresado a través de Elizabeth, a través de un niño, a través de María. Y como vamos a ver más adelante, el gozo que va a expresar las personas que lo van a ver, los ángeles, los pastores, incluso los sabios. Un montón de gente va a expresar gozo por la llegada del Mesías, porque Él es al que estaban esperando por tanto tiempo, desde Génesis 3:15, cuando se nos prometió que vendría un Salvador. Y aquí ya se nos está expresando su llegada, poco a poco, avanzando poco a poco se nos está expresando eso. Todo para la gloria de Dios y para el gozo de su pueblo. Vamos a orar, ¿sí? Te agradezco, Señor, esta noche por este tiempo que nos has dado de poder predicar tu palabra, por este pasaje, Dios, tan hermoso en el cual encontramos a María, a Elizabeth, a Juan el Bautista y por sobre todo, Señor, encontramos a estos personajes declarando y reconociendo quién eres tú, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Dios mío, por cuánta misericordia nos has mostrado. Te rogamos, Dios, porque tú llenes nuestro corazón del gozo que encontramos en este pasaje, de aquellas personas que te han conocido, que han reconocido quién eres. Te agradezco, Dios,
por tu palabra. Te ruego, Dios, de que tú obres a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén.